Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar lo que vienen a ser las clases y las estructuras en el lenguaje C++. He incluido el archivo IOString, entrada y salida estándar de C++, stdlib básicamente para esto, y string porque vamos a utilizar string en la creación de las estructuras y las clases. Ok, para empezar voy a mostrar la sintaxis, voy a ponerlo por acá, sintaxis de lo que viene a ser una clase. Class, por ejemplo, clase, y le pongo punto y coma porque esto es una declaración de una clase o un prototipo. Ok, el alcance, bueno, el alcance está dado por private. Vamos a ponerlo en este caso, por ejemplo, público. Ok, público le voy a poner std string get nombre. ¿Qué va a hacer? Va a retornar nombre. Ok, pero no tenemos nombre. Lo hacemos privado. Aquí private. Y va a ser un std string nombre. Ok. El constructor normal, bueno, viene a estar dado por clase. No hay que ponerle tipo de retorno ni nada. Con std string porque va a recibir un nombre. Y entonces yo voy a decir this punto nombre, no es punto, es flechita, nombre va a ser igual a nombre. Ok, este es el constructor. Esto es básicamente un get de la variable o del atributo nombre. Tenemos acá nuestro atributo privado, private. Si queremos ponerlo, por ejemplo, queremos poner otro protected, también es válido, pero para este caso no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar público y privado. Cabe destacar también que podemos hacer algo como esto, es indiferente, solo que a mí me gusta poner primero la interfaz y después poner los atributos o los campos. Ok, esto es lo que viene a ser la sintaxis de una clase. Vamos a poner de una estructura. Es básicamente la misma, solo que acá, bueno, para diferenciar, estructura. Y el constructor, bueno, ya está. Ok, esa es la sintaxis de una estructura y de una clase. Diferencia. Básicamente la diferencia que hay entre una estructura, que hasta donde sea es la única diferencia que hay, fuera de lo que viene a ser la convención de el mundo del programador, que está acostumbrado a utilizar clases en vez de estructura en lenguaje orientado a objetos. Ok, la diferencia viene a ser la siguiente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, algo como esto, char valor así, en una clase, esto por defecto, como no se le está especificando el alcance que va a tener la variable, en una clase va a ser privada. No es que de repente todo lo que yo tenga acá va a ser lo único que va a ser privado, no, porque yo fácilmente puedo hacer algo como esto, puedo poner también, y esto también es indiferente, te lo va a reconocer como que esto es privado y esto también es privado. Solo que la diferencia que hay
retomo lo de la diferencia, es que esto es privado y en una estructura no especificar el alcance a un miembro o un atributo o un campo va a ser público. Básicamente esa es la única diferencia que hay entre una estructura y una clase. Ok, aclarando esto, vamos a ver la diferencia atributo. ¿Qué es un atributo? Básicamente son los miembros de una clase. Los miembros de una clase. Normalmente se le suelen decir atributos también a todos los componentes, incluyendo también a las funciones, pero yo prefiero decirle método. Atributos y método. Un atributo, una variable, puede ser un puntero o inclusive otra clase interna que viene a tenerla dentro de la misma clase. Esta. Ok, también tenemos los atributos, los métodos. ¿Qué es un método? Bueno, básicamente un método viene a ser muy parecido a una función, pero ¿cuál es la particularidad que tienen los métodos? Que en la gran mayoría trabaja en torno a sus atributos. Atributos, evidentemente, de la misma clase. Por ejemplo, tenemos acá un método llamado getNombre que retorna nombre, es decir, estamos trabajando en torno a los atributos. ¿Y en qué se diferencia de una función? Básicamente que una función es como más general, trabaja para todos, independientemente de algunos atributos de alguna clase o algo en específico. A ver, atributos, métodos, ya expliqué lo que son métodos, la declaración de una clase, una estructura, esta ya la vamos a borrar, vamos a trabajar con clase. Pero con esto de declaración me refiero a cómo declararla cuando vamos a hacer una instancia. Por ejemplo, yo puedo decir acá clase, voy a ponerle acá clase y la inicializo por defecto. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que nosotros no estamos especificando un constructor por defecto. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el constructor no coincide básicamente con este. Entonces le pasamos un nombre, por ejemplo, Ronald. Y aquí sí debería estar listo. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros necesitamos para una clase, si lo requiere evidentemente, inicializarla por defecto. Algo como esto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos algo así? Evidentemente cuando compilemos no nos va a agarrar el fragmento de código o la implementación del constructor por defecto clase. Por lo cual entonces decimos, por ejemplo, this nombre va a ser igual a desconocido, por ejemplo. Desconocido. Esto para cuando se hace por defecto. Ahora, si lo queremos hacer personalizado, un nombre de una vez, se va a llamar a este constructor. Y bueno, este por defecto. Ok, a ver, ¿cuál más? Lo que viene a ser una declaración. Ya va, disculpa. Esta es la declaración. Me había equivocado acá. Esto es una declaración de la clase de este tipo de clase. Y tenemos la declaración y la inicialización es esto. Esto sí es una inicialización. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos reservando la memoria para el objeto o para la clase, le estamos asignando un valor a lo que contiene la dirección de memoria de la clase, es decir, Ronald. ¿Cómo accedemos a ella? Bueno, vamos a std, a imprimir por consola lo que tiene clase.getNombre, por dar un ejemplo. Que sabemos que esto es un string, esto debería compilar sin problema, G++.
voy a generar el archivo add con main.cpp. Este que está aquí lo voy a borrar para que no se vea. Ok, compilo. Vamos a ver aquí. Sí, debería. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Vemos que nos imprime Ronald, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un puntero? Algo así. Bueno, aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia por lo siguiente. Nosotros podemos utilizar acá auto. Y podemos decir que como esto es un puntero, si lo queremos inicializar de una vez, podemos hacer lo siguiente: clase, y le pasamos el nombre. Compilamos. Veo que, perfecto, claro, es que como esto es un puntero, entonces para acceder a sus elementos es el operador flechita. Y vemos que es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa acá? Como había explicado en unos tutoriales anteriores, auto básicamente lo que quiere decir es que este tipo de variables se va a inicializar, o el tipo va a ser de acuerdo a su argumento. Es decir, el identificador se va a llamar clase, es decir, la variable se llama clase, y el operador new me devuelve un puntero de este tipo que estamos creando, es decir, puntero de clase. Y a su vez nosotros estamos inicializando lo que va a tener el puntero. Sí, estamos creando un puntero de esta clase, y lo que va a tener esa dirección de memoria, que es un objeto del tipo clase, lo estamos inicializando de una vez con la palabra Ronald o el string. Esto es válido también hacerlo, ¿no? Pero normalmente por convención se puede utilizar también auto. A ver, esto es lo que es inicializar una clase, cómo utilizarla. Esto viene a ser para un puntero. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre el inicializador por defecto. El inicializador por defecto básicamente son los corchetes. De esta manera también se llama al constructor por defecto, que en este caso es este. Vamos a probarlo así. Vemos que sale desconocido. Llama al constructor por defecto e imprimimos el nombre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros borramos esto? Vamos a compilar, a intentar compilar. A ver. Básicamente, ¿qué nos dice? Nos manda un error, nos dice que no está el constructor por defecto de la clase básicamente eso. Si borramos acá, entonces ahí sí, nuestra clase tiene un constructor por defecto, que básicamente es este. Entonces, al instanciar o crearlo, se llama, o esta variable, la variable clase, se inicializa con este constructor. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos el constructor por defecto, pero no hemos inicializado los valores? Vamos a probarlo. Bueno, básicamente no imprime nada. Simplemente esto también lo inicializa con 0, imagino yo, por ser su valor por defecto. Ok, esto le viene a hacer la inicialización. Supongo que ya
ya vendría a estar listo. Ya enseñé cómo la sintaxis de una clase, la diferencia que hay entre una estructura y una clase, los métodos, los atributos, las declaraciones, que básicamente viene a ser declarar una instancia, la declaración o prototipo de lo que viene a ser la sintaxis de una clase, y también a inicializar y cómo utilizar los elementos de una clase como si fuese una estructura. Bueno, si te gustó el video, compártelo, suscríbete, con eso me ayudaría mucho. Hasta luego.